Saludos amigos y bienvenidos a NLE. En esta ocasión veremos de forma rápida y breve la historia de la Segunda Guerra Mundial. Como ustedes verán, se le hace responsable a una sola persona que la están viendo en pantalla. Ahí en toda la historia, en todas las películas, documentales y toda la información que es extensa al respecto, se le responsabiliza solo a esta persona, ¿no? Entonces, sin ánimo de justificar sus fechorías o sus aberraciones al respecto de la humanidad o de distintos pueblos, porque no solamente fue el judío el señalado, hubo varios, como los gitanos o homosexuales, enfermos mentales, algunas facciones católicas. Entonces se le responsabiliza a este señor, ¿no? Y para dar comienzo a una serie de videos que nos parece conveniente o pertinente mencionarlos, se pueden escuchar muchas versiones diferentes al respecto de la información de la Segunda Guerra Mundial, y no es tan difícil que los que ganan las batallas, las guerras, son los que escriben la historia, ¿no? Los que ejecutan lo que deben de quitar y poner en los libros académicos, históricos, sin salir mal parados sus gobiernos, ¿no? Bueno, y aquí viene el mapa de Europa, cómo estaban las facciones acomodadas, recordando que Hitler llegó en el 1933, Mussolini en 1922, y bueno, Stalin sí no sabemos bien, pero también ya era sumamente activo ya para los años de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Llegando al poder la Alemania nazi, que también es muy conveniente, y eso queremos hacer un episodio especial, que la Wehrmacht o el ejército no es lo mismo que las SS, pero en las películas y así, o en la información que se maneja en los libros, no te hacen ver esa diferencia. A fin de cuentas eran diferentes organizaciones. El ejército había comandantes, así sí, había ya ancianos experimentados que no necesariamente eran de la generación de los 30, entonces sabían un poquito más el contexto. Y los SS pues ya fueron introducidos, financiados y ejecutados por Hitler, ¿no? Ya en el 33. Entonces cabe hacer esa mención. Y es el simbolito de la esvástica son de las SS, y la cruz negrita sin esvástica, digamos, esa es la Wehrmacht. Entonces, dentro de sus primeros movimientos podemos ver que se quedan con el oeste, ¿no? Que se llama Alsacia y Lorena, territorios que fueron anexados, remilitarización de esta zona, ¿no? Que fueron territorios perdidos por Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Entonces empezaron los tiros de que estaban en desacuerdo de los tratados de Versalles, que les extirparon muchos territorios, aparte de que tenían que pagar una indemnización de guerra. Con este periodo de entreguerras pues fue muy complicado. Aparte de ser derrotada Alemania, pues venían las inflaciones y la Gran Depresión, entonces empeoró todo. Y también cabe señalar que en aquellos tiempos hay que dimensionar todo lo que se acontecía. No es como lo vemos ahorita las cosas del siglo XXI, más comodidad, más todo así, ¿no? Entonces eran conflictos políticos, de reinos, cuentas pendientes de la Primera Guerra Mundial, inclusive religiones, y ya se empezaron a meter con razas. Entonces aquí, para no hacerlo tan largo, cabe mencionar que el comunismo estaba en mero auge,
recordando que al final de 1918 pues, los comunistas o los bolcheviques o lo que sea se adueñaron del gobierno, ya no eran los zares. Entonces ya se quedaron con ya había indicios de desacuerdos, más que repugnancia, de Tratado de Versalles por parte de Alemania, ¿no? Ya continuando con la pequeña animación, el siguiente tiro pues, es Austria, ¿no? Que aquí todavía no se comienza la Segunda Guerra Mundial. La invasión de Austria por parte de Alemania nazi ocurrió el 12 de marzo de 1938 y se conoce como el Anschluss. El término este es la palabra alemana para anexión en su acepción geopolítica. El ejército alemán entró en Austria sin encontrar resistencia. La mayoría de la población austríaca apoyó la anexión. También tuvo que ver, ya antes de que llegara Hitler en el 33, ya había sociedades antisemitas en Austria, que lo que fue los nazis. También se menciona que había sociedades secretas como la Ahnenerbe, si no me equivoco, y la sociedad de Tull. Pues también Austria pareciera que es más el foco de donde salieron estas políticas o ideologías, ¿no? Ya en abril de 1938 se realizó un plebiscito manipulado para indicar que el 99% de la población austríaca deseaba la unión con Alemania. Entonces también cabe recordar el éxito que en aquellos años, según, tenía la política nazi en cuestión económica y social por el momento. Entonces también Hitler era de Austria, cerca de, pues de hecho donde tenía sus montañas de Berchtesgaden, y eso era del gobierno alemán a su país, Austria. Después de la anexión, los alemanes extendieron rápidamente la legislación antisemita a Austria. Que bueno, ya luego mandaron al Heydrich a estas zonas. Y esto fue en el 38, ¿no? Ya luego fue Checoslovaquia, que ahí donde marcan esta pequeña zona de los Sudetes, que vimos unas montañas aquí, todas estas, este colorcito eran alemanes, ¿no? Que me imagino que fueron arraigados cada vez más del centro de Checoslovaquia para estas fronteras. Y también se menciona que Hitler ya en política exterior ya andaba teniendo ciertos acercamientos o negocios, si quieren verlo, con el presidente de Checoslovaquia. No recordamos ahorita el nombre, pero en lo que estaban haciendo los tratos, que él venía a visitar acá el nido del águila de Hitler, o ahí donde recibía a los políticos, que no es lo mismo donde él vivía, en el Wolf, algo de Wolf. Entonces, en lo que el presidente estaba acá en Alemania negociando, ya estaba rodeado toda Checoslovaquia por las tropas de la Wehrmacht, en este caso el ejército. Que también, antes de continuar, cabe mencionar que Austria también, si no era por la paz o por las buenas, también ya estaban aquí en la frontera todas las tropas, por si del caso se negaban, lo iban a hacer de forma directa, ¿no? Igual lo mismo para aquí. Entonces todavía hasta pueden tener más territorio para las fronteras de Checoslovaquia, ¿no? Entonces se menciona que también Hitler estaba buscando un conflicto directo, no tanto un negociar por las buenas Austria, ¿no? Que esto de las buenas tenía sus propios problemas o internos. Entonces cabe mencionar que Austria y Checoslovaquia fueron un conejillo de indias, por así decirlo, para el desastre de lo que se venía después, ¿no? Polonia, que ya ahí da comienzo la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, ya estaba rodeado todo Checoslovaquia, ya estaban negociando acá, echándose su tecito con Hitler. Y en el momento que estaban firmando el documento, no sé si ya habían mandado la orden de que ya invadieran Checoslovaquia, ¿no? Entonces este señor presidente o embajador de Checoslovaquia, pues como que nada más lo hicieron firmar, y en cuanto entraran las tropas alemanas, si en tal caso Checoslovaquia respondía con fuego, pues
también respondería con fuego la Wehrmacht o los SS, que los SS eran más como una policía política, pero entonces buscaba un conflicto, y si salía de las manos, el conflicto iba a ser continuado y ya era planeado para Checoslovaquia. Entonces se menciona que los altos mandos de Checoslovaquia dijeron que no abrieran fuego porque sí iba a ser un verdadero despapalle, desmadre, y entraron las tropas, ¿no? Entonces imagínense para los alemanes así de, no, estos vatos ni dispararon ni se defendieron. Por un lado, unos mencionarían que fue más sabia su decisión por parte del ejército checo, porque sí iba a ser un desastre, ¿no? Entonces, pues ya tomaron Checoslovaquia, que se menciona que tenían industrias automovilísticas y ayudó bastante a al armamento de los alemanes. Entonces fue un pilar muy importante para la industria militar de Alemania. Entonces, lo de Austria fue el 13 de marzo de 1938, toda la treta de Austria. Y para el siguiente año, las tropas alemanas, bueno, ya en 15 de marzo de 1939, o sea, un año después, las tropas alemanas invadieron Checoslovaquia. La ocupación de este país por parte de los nazis dio lugar a la desaparición de la República Checoslovaca y a la persecución de la población judía. Que bueno, eso también ya me gustaría platicarlo en otra ocasión, que son muchos datos. La invasión de Checoslovaquia se produjo tras una serie de eventos que culminaron en el Acuerdo de Múnich, firmado en septiembre del 38. Entonces parece que estas movilizaciones ya eran a finales del 38. En octubre de 1938, Alemania ocupó los Sudetes, una zona de la frontera con mayoría étnica. Les decía hace rato, esta parte de aquí. En la conferencia de Múnich, los líderes de Alemania, Francia, Gran Bretaña e Italia aceptaron la anexión de los Sudetes a cambio de que Hitler prometiera la paz. Entonces, bueno, primero hubo una especie de treta o papeles geopolíticos internacionales o política externa al respecto de las potencias para firmar un acuerdo con Checoslovaquia y Austria, ¿no? Que eran como una especie de anexión o colonias, si quieres verlo, de Alemania. Entonces, recordando que cada quien tenía sus propias colonias, como aquí se puede ver en Francia, en África. Italia tenía también otro pedazo acá abajo. Gran Bretaña no sé, digamos, China, la India, Belice, hasta donde no te imaginas, ¿no? Los rusos, pues ya toda esa parte de Tartaria, donde es Armenia, Georgia, todo eso. En realidad ahorita aquí no está Ucrania, si se dan cuenta. Entonces, si de por sí es grande Rusia, todavía lo era 1000 veces mayor. Estos líderes aceptaron la anexión de los Sudetes a cambio de que Hitler prometiera la paz. Ah, los Sudetes, entonces nada más era este territorio de aquí, alrededor. Entonces pareciera que es una treta de Hitler nada más para que aceptaran. Y ya si se hacían un conflicto que estaba buscando, pues iba a apoderar, ¿no?, de toda Checoslovaquia. Checoslovaquia, sin participar en las negociaciones, fíjense, aceptó la anexión bajo presión de Francia y Gran Bretaña. En marzo de 1939, Hitler violó el acuerdo de Múnich y ocupó Checoslovaquia. Entonces ya tenemos sus manos. Y también es muy interesante, ahorita que les comparto, estamos tratando de investigar y leer 3 libros de Alemania antes de la guerra. Pues cómo fueron ahora sí que apoderando de las distintas facetas del poder, del control, de la economía. Entonces, pues Hitler y el Múnich fue todo esto en el sur, ¿no? Que fue, pues, obviamente la frontera de Austria. Entonces también se menciona que el sionismo estaba detrás de todo esto, más allá de que, pues, no es muy difícil aceptar que hay sociedades secretas, masones, por parte del Vaticano, de los mismos judíos, de los comunistas, de todo, ¿no? De los mismos imperios o reinos.
Bueno, y aquí hay un pequeño error en la animación. Ya se viene acá Italia, ¿no? Italia, Albania y Grecia. Que se dice que pues, Mussolini ahí invadió, pero nunca le fue bien militarmente, que es algo también curioso y raro. Entonces esto ocurrió todavía antes del... Bueno, Austria fue 38 y Checoslovaquia principios del 39 en marzo, ¿no? Que Polonia iba a ser en septiembre del 39. Y aquí dan un pequeño salto en la animación. Esto fue el 28 de octubre de 1940. La Italia fascista invadió Grecia desde sus bases en Albania, que eran según colonias, y había tropas británicas, las cuales Italia había ocupado y anexado en abril del 39. Ok, entonces más bien esto comenzó en abril del 39. Ah, entonces está bien. Entonces después de marzo del 39, ahí luego vio Italia que veía cómo era la política de los nazis y querían hacer algo parecido, ¿no? No sé si sea por iniciativa propia o hasta por el propio Hitler, ¿no? Entonces Albania fue atacado en abril del 39 y hasta octubre del 40 ya fue ocupado toda Grecia, que más bien que no pudieron las tropas de los italianos con las tropas de Grecia y las tropas británicas que estaban en aquella cultura, ¿no? Entonces, antes de que atacara, ya se empiezan a ver las nubes de la tormenta, dirían, de la guerra. Entonces está bien en las fechas. Nada más que ya esto de Grecia, yo pensé que lo de Albania se conectaba con lo de Grecia, pero todavía no. Entonces la retórica del comienzo de la Primera Guerra Mundial, como sabrán, pues fue un pequeño pasillo, ¿no? Que es hacia Danzig, creo que era por acá. Esto es Prusia, esto era parte de Alemania, todo esto era parte de Alemania antes, ¿no? Entonces a Polonia le dieron una ruta para el mar, y se supone que Hitler y el gobierno alemán querían hacer una especie de carreteras y vías férreas para conectar estos territorios. Cabe mencionar que también en Mi lucha, que fue escrito después del 22, bueno, publicado como hasta el 25, y Hitler llegó en el 33, entonces en Mi lucha mencionaba el Lebensraum, el espacio vital que según era necesario y vital y hasta sagrado, si quieres verlo, o histórico, también medieval, por parte de Alemania. Entonces, para acabar pronto, pues ya se veían los desacuerdos de la política nazi de los comunistas de Rusia. Entonces se veía que ya la lucha o se ponía en contra de la política de la URSS, ¿no? Entonces, con todo esto mencionado, pues yo creo que estas potencias querían evitar todo lo que fuera un conflicto directo con Rusia, ¿no? Entonces también ahí empiezan las cosas extrañas. ¿Cómo es posible que Francia e Inglaterra declararan la guerra a Alemania como si fuera cualquier cosa por Polonia? Entonces, miren, está muy bien que quieran defender ciertos territorios en defensa de la paz, de no sé qué, pero a fin de cuentas ellos también tenían sus propias colonias, que no se hagan. Y no eran invasiones como tal, pero eran invasiones de empresas, invasiones de sus recursos, bajita la mano ahí, como aquí en México el petróleo y los bancos eran de Inglaterra en la Revolución Mexicana. Entonces, pues Alemania quería tener esa retórica de la URSS, de Gran Bretaña y de Estados Unidos, de anexar colonias, pero Alemania sí lo hacía de forma militar y directa. Esa es la palabra, directa. Entonces ya querían hacer unos ferrocarriles que llegaran a Danzig, que posiblemente era como una remilitarización de esta parte para luego unas campañas con estos países, quizás luego contra Polonia misma,
pero en los ojos pues era Rusia, ¿no? Ahí a Hitler se mete profundamente cuáles eran sus conflictos con la política de Trotsky, de Lenin, de Stalin. Que bueno, entonces también ya me gustaría llevarlo a cabo en otra ocasión. Entonces, Polonia no aceptó nunca estos rieles que se supone que le convenía a Polonia también un poco de esta política, y empezaron muchos conflictos, ¿no? De hecho, también cabe mencionar que Alemania ya tiene sus campos de concentración, muchos judíos, entre paréntesis, porque está raro, no sabemos con certeza si era una facción de judíos, que también hay diferentes judíos ortodoxos, judíos no sé qué, hasídicos, no sé qué, ¿no? Entonces también puede ir el asunto, o de temas de protestantes, de católicos, o como las religiones católicas de Gran Bretaña o Estados Unidos. Entonces ya había ciertos indicios de una expulsión o repatriación de personas no deseables para Alemania, entre comillas, y muchos de los judíos se menciona que fueron enviados a la frontera de Polonia y que cruzaran a la mala o a la fuerza pues estas fronteras, ¿no? Entonces se dice que hubo conflictos muy ya fuertes, rudos, ya matanzas y golpes, represiones, y todo esto se contagiaba a la gente, ¿no? Recordando que eran pues periodos muy difíciles, económicos y politiquillos, que dices, pues bueno, yo no quiero ser ni parte de Rusia, ni de los nazis, ni de nada, pero era un reverendo despapalle. Entonces en estas fronteras hubo demasiados conflictos, unos fueron fabricados, que hubo una ocasión que a los alemanes, para una noticia ahí de propaganda, tomaron pues, unos cuerpos ahí de muertos y los pusieron en como un ataque terrorista. Entonces incitaban como si fuera lo de las Torres Gemelas, pero con cuerpos ahí tirados en la calle, así. Entonces aquí empezaron las connotaciones más fuertes antisemitas, y sobre todo contra el pueblo polaco en general. Y ya luego podremos ver propaganda de este tipo, que hasta los ponían verdes o ahí pues, maquiavélicos y fantasmales a los judíos. Entonces aquí empezó el antisemitismo en serio. Entonces, antes de que se llevara a cabo la campaña de Polonia, pues ya Stalin y Hitler se supone que no se llevaban, pero hubo un acuerdo secreto, entre comillas, que se supone que Hitler quería dejar mal parado a Inglaterra y a Francia con este acuerdo. Y se supone que Alemania no buscaba, Hitler no buscaba conflicto ni con Gran Bretaña, ni Estados Unidos, ni Francia, ¿no? El único cosa que él quería, según, era pues la zona del este, ¿no? Estos territorios, igual hacia Rusia. Él sí era sabido que quería ir hacia Rusia, ¿no? Entonces hubo un pacto con Molotov, que era el embajador de Rusia, y ya tuvieron un acuerdo, ¿no? Que el acuerdo que mandaron fue a Ribbentrop, que él fue a Rusia para negociar o para hablar sobre este acuerdo, y todo el mundo se le hacía muy extraño, ¿no? Porque si Hitler quería condenar a Rusia, ¿por qué firma un tratado? Entonces todavía no había acercamientos de Francia e Inglaterra con Rusia, y quedaba mal parado políticamente internacional o política externa los imperios británico, francés y estadounidense, ¿no? Y dicho acuerdo, que Ribbentrop también era de los pesados dentro de las filas de Hitler, pues se dividieron Polonia, ¿no? Que hay un río, que aquí no sé si no lo demarque bien, pero hay un río que lo divide casi a la mitad Polonia, y ya a la mitad izquierda pues de Hitler, y
derecha de Stalin, ¿no? Entonces el acuerdo era que después de 2 semanas de la invasión polaca, pues ya Rusia podía entrar y quedarse los territorios casi como si fuera un jueguito ahí militar, ¿no? De niños. Entonces pues ya este conflicto se fue deteriorando, pero ya la gente aquí empezó a tener el impulso emocional de la propaganda para que fueran condenados los polacos. Entonces la gente todavía no estaba, ni los militares estaban muy de acuerdo con las políticas de Checoslovaquia y Austria, y los generales más de alto rango, había algunos que no estaban de acuerdo tampoco con las decisiones de Hitler, y todavía no nos metemos en cosas de campos de concentración. Bueno, entonces hubo un ejército que llegó por Prusia, otro que llegó por el centro y otro parece que por Checoslovaquia. Entonces fue como una especie de ataque sistemático que también es curioso, fue pospuesto muchísimas veces, no recuerdo cuántas, pero hasta parece que el número fuera exagerado o ficticio, pero sí. Hagan de cuenta que ahorita, ¿no? Están ya las tropas listas ahí en sus respectivos campamentos y pues ya dieron la orden que ya atacar a las 15 horas. Y luego ya cuando empezaba la movilización, no, que ya se retrasó para las 17. Y luego no, que ya se detengan, que no hay problema. Ahorita ya se pospusieron todavía otras horas, luego pasaba la noche y luego así, ¿no? No recuerdo ahorita las horas, ahí les pondré el dato. Y ya, entonces esto tenía indicios de que fuera a finales de agosto. Y ya, sabemos que el 1 de septiembre fue el ataque, ¿no? Bueno, aquí en las flechitas. Para empezar, Varsovia. O sea, que está aquí Varsovia. Lublin es como por acá. Cracovia, esto está acá abajo. Entonces, estaría padre checar qué generales fueron los que se fueron primero contra Polonia, ¿no? Entonces pues, los polacos todavía atacaban con caballitos. Y sí hubo, no me recuerdo qué flancos, sí hubo varias muertes de los alemanes. Pero recordando que era una Blitzkrieg o esa guerra de relámpago, que pues aventar los blindados y carros motorizados rápido, ¿no? Obviamente con las tropas a retaguardia y primero los aviones. Entonces primero los aviones hacían de las suyas, desestabilizaban las carreteras, ahí destruían los almacenamientos o los mismos trenes, para luego que ya pasaran pues los tanques, ¿no? Imagínense nada más así a nivel masivo y el nivel que se necesita para coordinar todo esto, y eso que no había pues satélites y esas cosas, ¿no? Entonces pues todo era por telefonito acá, y para la fecha y hora tal va a ser así y así. Entonces pues, ya atacaron en la película de pianista, ¿no? Que está tocando ahí en la radio y llegan los bombardeos, ¿no? Entonces en 2 semanas para el veintitantos, bueno, esto fue el 1 de septiembre, y para el veintitantos de 25, 26 por allá, Polonia había valido chetos, ¿no? Para el 29 ya fue definitivo la conquista, y todavía hasta había ciertos acercamientos, ¿no? Entre el gobierno alemán y el ruso. El 30 de septiembre, que según había un acuerdo de que, bueno, que Rusia cedía a ciertas partes de acá abajo, que se anexara por Alemania, pero acá arriba también ya no es un relajo, también ahorita no sé cómo está la onda. Me parece que luego Rusia va a atacar todo esto de acá, pero estos acuerdos están muy muy extraños, amigos, porque en este momento todavía la retórica de los judíos eran que fueran expulsados. Una versión dice que tenían que ser expulsados al este de Polonia. Otra versión es que fueran expulsados a Ucrania, como por Ucrania. Entonces, esto por acá es Lublin, y se me escapa el campo de concentración que fue por acá. Pero que tenían que cruzar un río, no sé si sea el San, un tal San,
y todo apunta que era como territorios de Ucrania, ¿no? Entonces, pues qué onda, ¿no? ¿A dónde los querían llevar o a expulsar? Otras versiones era de que querían mandarlos a Egipto, que ya después sabemos que Hitler se empezó a meter en África. Otra versión es que había acercamientos sionistas con los mismísimos nazis, ¿no? Entonces sí ahí luego vamos a hacer videos al respecto de acercamientos nazis con la Palestina. ¿Quién habla de eso en las películas de Rescatando a Soldado Ryan? Bueno, entonces una es al este, otra hacia como Ucrania. Que también Odessa. No sé si habían escuchado de Odessa. Pues es una costa de Ucrania que así de rápido se supone que Odessa era donde una organización donde podían salir los nazis directo a Argentina, ¿no? Una escapatoria, pero posiblemente también tuviera otros encargos esta organización Odessa, y posiblemente alguno de ellos fuera a repatriar judíos en otro lado. Bueno, por el momento lo dejamos en este punto. Solamente queremos aclarar algunas cosas mencionadas en el video. La primera sería la mención de Heydrich cuando fue a Austria, que se supone que junto con Adolf Eichmann, que es el encargado de los asuntos de raza, bueno, la oficina de raza, que ahí ya tenía que ver todo eso del papeleo de los judíos que iban a ser expulsados de Alemania, todo eso. Toda esa oficina era encargado Adolf Eichmann, que luego pudo escapar en el 45 al finalizar la guerra, que se fue a Argentina. Tiene oportunidad de ver su película de su juicio, que fue en los 60s, el único juicio que fue fuera de Alemania, fue en Israel. Entonces, Adolf Eichmann era la mano derecha de Reinhard Heydrich. Entonces, antes de lo de Checoslovaquia, pues estos compañeros estaban encargando de los asuntos judíos, como mencionamos. Todo esto era como entre comillas, bueno, era un experimento y era la primera acción en contra del pueblo judío. Entonces Adolf Eichmann luego fue a Checoslovaquia, que también ahí Heydrich le dieron como Moravia, esos territorios de Moravia de Checoslovaquia. Entonces Adolf Eichmann fue el encargado de hacer los negocios o los tratos con el sionismo de Palestina, que eso fue en el 37. Eso ya lo iremos viendo en otros videos. Luego otro punto que queremos compartirles es que antes de que se diera todo lo de septiembre del comienzo de la guerra de Alemania con Polonia, se menciona que había conflictos fronterizos. Esos conflictos también, como que a veces se censura esa información de que había como un Hitler en Polonia, que ahí les pondremos el nombre. Este personaje y utilizó una palabra de sanación como una limpia parecida a la de Hitler. De hecho, hasta fue antes. Entonces se dice que hubo pogromos y acciones antisemitas de los mismos polacos, por el mismo gobierno polaco, cuando se le menciona la Segunda República Polaca. Entonces, todas esas expulsiones, se supone que 50,000 judíos llegaron a Alemania. Cuando Alemania estaba haciendo todos los tratos de anexión de Austria y Checoslovaquia, Polonia cerró sus fronteras de que llegaran comunidades judías al país polaco. Entonces pues ya sabemos que la política exterior de los nazis, de Alemania, del Tercer Reich, es que expulsaran a los judíos, no tanto aniquilarlos como te van a decir en todos lados. Entonces estos 50,000 judíos que estaban en Alemania cerraron las fronteras los polacos antes de septiembre del 39, y se menciona que pudo haber sido alguno de los factores también para tener roces. Otro punto que queremos mencionar es lo del atentado de la radio, que por una parte parece que es un acto terrorista por los nazis,
obviamente afirmado y dado la orden por Hitler a, bueno, de Hitler a Himmler y de Himmler a Reinhard Heydrich. Entonces solo queremos compartirles que posiblemente Alemania quería hacer tratos honestos, de política de no intervención, inclusive de tener relaciones económicas tanto con Polonia como Inglaterra, como Francia o hasta Rusia, ¿no? Entonces hay una versión que dice que Hitler quería hacer las paces con ellos y ellos nunca quisieron, ¿no? ese trato con Alemania. Y la otra, la que siempre nos dicen, es que pues en realidad Hitler siempre quiso conquistar el este con su Lebensraum. Entonces pues ahí están dos versiones, ¿no? Que ahorita nosotros, bueno, desde el punto de vista del canal, nosotros le vamos más a la idea de que fue más orillada Alemania que Alemania queriendo ahí hacer de las suyas, ¿no? Otro punto que queremos mencionarles es que la Wehrmacht, el ejército de Alemania y los escalones de protección llamados SS, pues son organizaciones diferentes. La Wehrmacht pues viene siendo el ejército de las fuerzas armadas de Alemania, ¿no? Y las SS pues ya fueron creadas en 1925 y hasta que llegó Hitler en 1933 ya tuvieron cierta movilidad de acción. Entonces la Wehrmacht y las SS pues eran rivales. Muchos del ejército apoyaban a Hitler, pero los grandes generales, o la mayoría de los generales arriba de los 40 años, muchos estaban en contra de las políticas de Hitler, ¿no? También cabe aclarar que, bueno, en otro punto, que Hitler, como en todas las peliculitas hollywoodenses, te van a decir que solamente estaba en contra de los judíos. Pues y desde un punto de vista, en realidad estaba en contra del bolchevismo, comunismo, las órdenes masónicas o la francmasonería y el judaísmo internacional, que eso es muy diferente a judíos askenazis, judíos mizrahim, judíos sefarditas, ortodoxos. Entonces nombraremos más judío internacional, que obviamente tiene contactos sionistas con lo de Palestina e Israel, y no se diga Estados Unidos. Otro punto que queremos mencionarles es lo que hacemos relevancia de los números, que en realidad no tenemos una certeza completa al respecto, de que muchos datos, muchos días, horas, las órdenes eran ejecutadas pues un número par, ¿no? 11, 22 o 33. Algo pues curioso, extraño y misterioso, si lo quieres ver. No sabemos si esto sea una simbología de ciertas sociedades, si tenga que ver este día con ocupando cosas esotéricas para accionar órdenes o acciones hasta militares o diplomáticas. No lo sabemos, pero créanos que está arraigado de datos tanto de nazis como de ingleses o de Estados Unidos. Siempre hay algo el 11, el 22 o el 33. Solo que al principio del video nosotros lo enfocamos a que posiblemente sea algo negativo, como lo de las Torres Gemelas, que fue el 11 de septiembre, y ahí las dos torres 11, ¿no? La muerte de Kennedy, que ahí la fecha también tiene que ver con estos números. Entonces hay algo extraño al respecto de eso. Y por último, como empezamos el video, el señalado responsable es Hitler, ¿no? Bueno, y si en tal caso solamente él fue el responsable, ¿por qué le dieron cuerda los demás para ocasionar todo un reverendo despapalle o caos o destrucción de Europa, lo que tú quieras? ¿Qué pasa con la responsabilidad de Roosevelt? ¿Qué pasa con la responsabilidad de Churchill? ¿Qué pasa con la responsabilidad de Stalin? ¿Qué pasa con la responsabilidad del sionismo? ¿Qué pasa con la responsabilidad del Vaticano? Entonces pueden ser pues muchos factores, amigos. y pues estamos aquí más a favor de la verdad que a favor de una ideología o algún aspecto
de alguien o de algo, ¿no? Entonces seguiremos haciendo estos videos de la Segunda Guerra Mundial para dar una versión diferente o datos que a lo mejor no se mencionan en otros lados, pues queremos compartírselos, ¿no? Bueno, sin más, estén al pendiente de la siguiente de la serie. No olviden de compartir nuestros contenidos, de darle like, seguirnos y hasta la próxima, colega escéptico.